Hola, buenas tardes chicos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, vamos. Hola, hola, admitiendo, admitiendo. Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos, vamos. Vamos al tiro con lo que nos corresponde a lo que es geografía y geografía, territorio y desafíos socioambientales del mes de agosto. Partimos nuevamente recalcando y marcando el tema de qué dependen las distintas representaciones del espacio geográfico. Obviamente es de una terminología bastante, como se le podría decir, técnica de lo que es el espacio geográfico en general, cómo se representa. Aquí vamos a ver algo de lo que siempre estamos viendo. No, ahí sí. De lo que es el espacio geográfico en general. Aquí vamos a ver un video. El espacio geográfico es el espacio donde conviven la naturaleza y los elementos sociales y culturales de una determinada sociedad. Es decir, es un conjunto de elementos naturales, montañas, valles, llanos, vegetación diversa, etc., y de elementos humanos, como edificios, calles, monumentos, donde la vida humana es posible. Un espacio geográfico siempre está intervenido por la acción humana. En otras palabras, una ciudad, un país, una comarca, un municipio, son espacios geográficos. La geografía es la ciencia que se encarga de su estudio y clasificación. El espacio geográfico es el espacio organizado para la vida, donde el ser humano se interrelaciona con sus semejantes y con el entorno, y donde tiene lugar la organización social, política, económica y cultural de un pueblo. En muchos espacios geográficos, como las ciudades, es posible ver el paso del tiempo a través de sus edificaciones y monumentos. Por ejemplo, se constata la evolución que han tenido, su crecimiento o sus cambios. Por lo tanto, se trata de un espacio dinámico. Scotiabank, impulsando posibilidades en tu vida. Características del espacio geográfico. El espacio geográfico se caracteriza por dos dimensiones básicas, la perspectiva locacional y la ecológica. Dimensión locacional. Se refiere a la posibilidad de ubicar un determinado espacio mediante coordenadas y ser representado en un mapa. Dimensión ecológica. Es la referida a todos los seres vivos que hay en un determinado espacio geográfico. Estas dos dimensiones han permitido que la geografía estudie y analice el espacio geográfico desde tres ámbitos o perspectivas: el estudio espacial, el paisajístico y el ecológico ambiental. Podríamos decir que la historia tiene un peso significativo dentro de un espacio geográfico,
ya que, del mismo modo que un biólogo puede registrar la evolución de las especies, pueden rastrearse elementos de distintos tiempos, de la antigüedad, medievales, modernos, etc. Componentes del espacio geográfico. El espacio geográfico consta de los siguientes componentes. Componentes naturales. Son los constituidos por las características naturales de un sitio, sin que la mano humana haya intervenido. Ejemplos de los componentes naturales son los valles, las montañas, los desiertos, los lagos, mares, ríos, etc. Componentes sociales. Es todo aquello construido por el ser humano que corresponde a las diversas actividades desarrolladas en un espacio geográfico. Estos componentes pueden ser monumentos religiosos, mercados, etc. Nos referimos a todo aquello que se necesita para establecer una comunidad y que el ser humano construye. Componentes políticos. Los componentes políticos tienen que ver con la forma. Uno de los componentes geográficos más importantes, aparte de los que hemos visto acá, el más complejo, aparte de los naturales, geográficos, es el componente político, es el que moviliza a toda la humanidad a nivel mundial. Desarrolladas en un espacio geográfico. Estos componentes pueden ser monumentos religiosos, mercados, etc. Nos referimos a todo aquello que se necesita para establecer una comunidad y que el ser humano construye. Componentes políticos. Los componentes políticos tienen que ver con la forma en que el poder está organizado en las distintas sociedades humanas. De aquí se deriva la delimitación de fronteras que dividen a los países del mundo y el modo en que cada uno organiza sus territorios. Organización geopolítica. Componentes económicos. Estos componentes se imprimen en los espacios geográficos producto de la dinámica de producción y consumo, es decir, de mercado, con las cuales las sociedades pretenden satisfacer sus necesidades. En este sentido, en muchos lugares las distintas clases sociales son fácilmente reconocibles por las características que cada una le aporta al espacio geográfico. Componentes culturales. Son los relativos a la forma de ser particular de cada comunidad, sus costumbres, su idioma, sus tradiciones, su gastronomía, su arquitectura, etc., y que a lo largo de su existencia se preserva. Tipos de espacio geográfico y diversidad. Hay quienes señalan que no hay una tipificación específica y clasifican el espacio geográfico en dos grandes grupos, los espacios intervenidos y los no intervenidos. Sin embargo, hay otros que lo clasifican por el uso del suelo, por su grado de transformación o por su extensión. Tipos de espacio geográfico según el uso del suelo. Espacio urbano. El espacio urbano, paisaje urbano, zona urbana, área urbana, núcleo urbano, entre otros nombres, es aquel específico y propio de las ciudades y núcleos urbanos, que se define generalmente por la cantidad de habitantes. Cada país suele tener sus propios criterios para establecer qué sitio es una ciudad. Por ejemplo, para Japón, un asentamiento será ciudad a partir de los 30.000 habitantes. Los núcleos urbanos por lo general cuentan con mayor población y en sus límites se concentran actividades económicas de los sectores secundarios y terciario, al mismo tiempo que se advierte infraestructura de todo tipo. En otras palabras, aparte de las viviendas, verás muchos edificios de oficinas, edificaciones que albergan tiendas, los malls, los centros comerciales, etc. Numerosos restaurantes, cines, teatros y todo cuanto necesite la ciudadanía. Existe una organización espacial mediante zonas, municipios, barrios, calles y avenidas. Espacio rural. Son zonas que tienen menos gente, abundan las granjas de animales o de cultivos y hay grandes extensiones de terrenos sin ningún tipo de edificaciones. Tipos de espacio geográfico según su grado de transformación. Aquí entrarían los intervenidos por el ser humano y los no intervenidos.
En los primeros están las ciudades y los pueblos, y todo aquel espacio donde el ser humano haya construido algo. En los segundos estarían todos los espacios naturales donde el humano aún no ha construido algo, como los glaciares de la Antártida. Cada vez son menos los ambientes no intervenidos. Tipos de espacio geográfico según su extensión. Los espacios geográficos según su extensión pueden ser de primer orden o de segundo, tercero o hasta el octavo orden. Se refiere a las porciones en que se pueden agrupar. El primer orden serían los continentes. El segundo, porciones regionales dentro de un continente. América del Sur, Europa del Este, África septentrional o del Norte, Sudeste Asiático, etc. El tercer orden es cada país. España, Alemania, Venezuela, México, Arabia Saudita, Israel, etc. El cuarto orden indica las regiones dentro de un país. Pueden llamarse provincias, estados, departamentos o entidades federativas. Provincia de Andalucía en España, Provincia de Buenos Aires en Argentina, Estado Zulia en Venezuela, etc. El quinto orden son regiones más pequeñas, como los municipios. El sexto correspondería a los barrios, el séptimo a avenidas o calles y el octavo a domicilios. Ejemplos de espacio geográfico. Ciudad de México. Ciudad. Ciudad de México, la capital de México, es una de las ciudades más pobladas del mundo, tanto en el centro de la ciudad como hacia el norte. Se puede apreciar las distintas épocas históricas que ha tenido. De hecho, en Tlatelolco está la Plaza de las Tres Culturas, donde hay restos de la cultura mesoamericana con pirámides, una iglesia edificada con las mismas piedras de la época colonial y por último, la rodean enormes bloques de viviendas. Testimonio de la era moderna. Ribagorza, espacio rural. Ribagorza es una comarca de Huesca, en los Pirineos aragoneses. Sus pequeños pueblos están enclavados en una naturaleza abrupta, rodeada de montañas y cascadas. Hoy en día, su densidad poblacional es muy baja y sirve de marco para actividades turísticas y de conservación ambiental. Ucrania, país. Está ubicado al este europeo. Al este limita con Rusia, al noreste con Bielorrusia, al oeste con Polonia, Hungría y Eslovaquia, al suroeste con Moldavia y Rumania, y al sur con el Mar Negro y el Mar Azov. Kiev es su capital y la ciudad más grande del país. Palermo, Buenos Aires, barrio. Es uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires. Se ubica al norte de la ciudad y es el de mayor extensión. Gran parte de su territorio lo ocupan los bosques de Palermo, un conglomerado de parques y espacios verdes. Es fundamentalmente residencial, aunque una parte importante está dedicada al esparcimiento, gastronomía, centros culturales, cines y teatros. Bueno, si se dan cuenta, chiquillos, eso es la definición de lo que son los centros, los espacios geográficos. ¿Y por qué no atreverse a ir por más? Muy chacarero, como en la última parte, Chile es un país regionalizado con un poder unitario. ¿Qué significa eso? Que el poder se concentra solo en una región, pero las demás regiones no son independientes. Dependen simplemente del mismo poder. O sea, Chile centraliza el poder en Santiago, pero el país está regionalizado. Cada región es, entre comillas, independiente, pero no es autónoma, a diferencia de los estados o las provincias, que son mucho más grandes y en cierto modo tienen mayor libertad del poder central. Por eso es tan importante el espacio geográfico, político y obviamente cómo se divide el país. Hoy vamos a hablar sobre un concepto muy importante en lo que es en la geografía, particularmente su objeto de estudio, ¿sí? El espacio geográfico, es decir,
el objeto de estudio de la geografía. Nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? Y nos encontramos con el espacio geográfico. El espacio geográfico es el producto de las transformaciones que hacemos los humanos a lo largo del tiempo. El motivo es satisfacer las necesidades de alimentación, vestido, vivienda y trabajo. Es decir, el espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales, así como por elementos sociales. Dentro de este espacio geográfico, la idea de delimitar y organizar un poco el territorio viene desde la Edad Media, desde que aparece la Ilustración, desde que viene el liberalismo y aparece la Revolución Francesa y se empiezan a conformar los nuevos estados y desaparece el antiguo régimen. Ahí viene el tema de delimitar fronteras, empiezan los estados nacionales y se empiezan a crear los países. Y aquí la geografía empieza a tomar una gran importancia porque antes los reinos simplemente eran territorios extensos y nada más. Podían tener, el rey de España tenía territorio en América, en Asia, en China, y no estaba delimitado, eran territorios, pero después de la Revolución Francesa, con la aparición de los estados nacionales, la geografía y los límites geográficos empezaron a tomar más importancia y mucho más relevancia. Ahora, ¿cuáles son esos elementos naturales y sociales? Bueno, los naturales conformados por elementos naturales como vegetación, suelo, montaña y cuerpo de aguas, y los sociales conformados por la organización económica y social de los pueblos y sus valores y costumbres. Dicho en otras palabras, llamamos espacio geográfico al espacio humanizado, continuamente transformado y que se forma de la relación de los dos elementos importantes, lo natural y lo social, que de estos dos deriva, es decir, surge un tercer elemento, el económico, que el aspecto económico es la mayor causante de las transformaciones espaciales y es el resultante de lo social sobre lo natural. Bueno, esos son pequeños videos, pequeñas explicaciones de lo que es el espacio geográfico. ¿Sabías que hay un truco? Ya, y el otro tema que nosotros estábamos viendo es, bueno, vamos pasando para acá para lo que es las actividades del mes de agosto. Vimos lo que son las representaciones geográficas o el espacio geográfico y el otro punto que vimos es, tenemos conciencia del cuidado ambiental en nuestra escuela, tenemos conciencia de cómo afectan los comportamientos de la comunidad en la escuela, cómo afectan negativamente al medio ambiente. La guía de nosotros era reducir, reutilizar, reciclar, en donde ya la vimos que dice que marcan con un ticket cuáles son las ideas o cuáles se relacionan con el desarrollo sustentable, reforestación, movilización en bicicleta, y dice, ¿por qué aquí hay acciones que no marcaste no se relacionan con el desarrollo sustentable? Hay que, contaminación de un río, emisión de gases, responder por qué. ¿Por qué esas dos... ¿Cómo se llama? Esas dos imágenes no nos corresponden, no son de un desarrollo sostenible. Déjenme tomar la lista. Y ahora vamos a ver algo del desarrollo. No, ya lo vi. Vamos a ver lo que es el desarrollo sustentable y la conciencia ecológica que queríamos tener directamente en nuestro país. Ministerio del Medio Ambiente. Educación ambiental para la sustentabilidad. Hola, qué bueno que estés viendo este video. Al hacerlo, estás dando un gran paso para convertirte en un ciudadano preocupado y ocupado por el medio ambiente. Sí, no lo dudes, eres capaz de participar y contribuir positivamente en favor del medio ambiente, aprendiendo y enseñando a otros. Ya lo verás. ¿Recuerdas cuando eras más joven y alcanzaste algunas metas importantes para ti?
Aprender a andar en bicicleta, jugar un videojuego o cocinar algo delicioso. Haz memoria y seguramente encontrarás 3 elementos comunes. Un enorme interés, alguien que te dio un consejo y un aprendizaje logrado. Ahora piensa en esto. ¿Podrías enseñar a otro a montar bicicleta, a superar ese gran juego o a cocinar tu receta favorita? Seguramente sí, porque tu aprendizaje ahora te permite enseñar, y eso demuestra que potencialmente eres un educador. Si trasladamos esta idea al tema ambiental, podemos asumir que todos estamos en capacidad de educarnos y educar a otros en asuntos medioambientales. Luego que la experiencia histórica y varios movimientos sociales nos mostraran el deterioro planetario causado por un modelo de desarrollo basado solo en la producción, reafirmamos una idea. Teníamos que educarnos en materia medioambiental y así aminorar estos daños. En Chile, por ejemplo, la educación ambiental tiene un enfoque transversal que reconoce valores y conceptos idóneos para desarrollar habilidades y actitudes de convivencia armónica entre las personas, su cultura y el medio biofísico circundante. Se trata en el fondo de transmitir los conceptos modernos de protección ambiental, tomando conciencia sobre el problema y aminorándolo. En este marco debemos aprender y enseñar el valor de la corresponsabilidad, haciéndonos responsables por nuestro propio impacto planetario, el valor del respeto, ejecutando acciones positivas, el valor de la solidaridad, resguardando un medio ambiente que es también de otros y que será de las generaciones futuras, y el valor de la austeridad, reduciendo el consumo y aumentando la reutilización. Y por último, destaquemos la coherencia, como el valor que nos hace actuar de acuerdo a nuestros principios. Entonces, educar ambientalmente significa formar en valores y actitudes, no solo entregar conocimiento. Inculcar la responsabilidad, la reflexión crítica, la búsqueda y el análisis de información relevante con el fin de comprender el entorno para actuar consecuentemente en un ambiente que es un sistema finito de elementos que interactúan. Pensar en nuevas formas de relacionarnos con los sistemas naturales, sociales y construidos. Para ser educadores es preciso que nuestras conductas sean ejemplo de respeto por la naturaleza y por el patrimonio natural del país. Se trata de transformarnos y transformar como sujetos para el cambio. Un educador ambiental puede convertir la escuela donde trabaja en una comunidad que es capaz de transformar positivamente su entorno, priorizando la temática ambiental en el currículo, mediante planes y programas de estudio coherentes con la realidad local. Por ejemplo, incorporando la participación ciudadana en temas ambientales, en los planes de formación de ciudadanía, en la definición de zonas de múltiples usos en sus patios y lugares aledaños al colegio, reconociendo áreas de aprendizaje, de esparcimiento y de seguridad frente a catástrofes. Un educador ambiental puede también ayudar a transformar la comuna en que vive. ¿Cómo? Impulsando campañas vecinales para mejorar el entorno, promoviendo la plantación de árboles, ojalá nativos, o educando a los vecinos sobre estilos de vida sustentables. El Ministerio del Medio Ambiente dispone de cursos e-learning y capacitaciones presenciales para quienes deseen prepararse como educadores ambientales. Cuenta con la Academia de Formación Adriana Hoffman, que imparte cursos gratuitos sobre educación ambiental, cambio climático, gestión de residuos, calidad del aire, calefacción sustentable, biodiversidad y especies exóticas invasoras, entre otros. Sé parte de los voluntarios que se la juegan por el medio ambiente. Forma alianza y redes. Participa de los establecimientos educacionales con certificación ambiental. Únete a los centros de educación ambiental públicos y privados que existen en el país y no olvides que puedes ser un forjador ambiental. En la página web del MMA podrás encontrar libros, videos y un repositorio con material educativo para apoyar tu trabajo y hacer un país más sustentable. Por pequeños que parezcan, tus cambios pueden hacer de este un mundo más amable. Transforma tu realidad y la del planeta. Así como cada día de tu vida es una oportunidad para aprender, también lo es para enseñar. Y seguramente serás un gran educador ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Educación ambiental para la sustentabilidad. El océano es la fuente de toda la vida en la Tierra. Y el océano austral que rodea la Antártida es su corazón.
Ya vimos bien dicho lo que va adentro, lo que se pretende como educación o Su destino nos educador afecta a todos. La Antártida está siendo seriamente amenazada por los efectos de la crisis socioambiental climática. respecto a lo que tiene que ver en los colegios. Ustedes mismos, como yo les decía, cualquiera de ustedes puede postular a cualquier proyecto, cualquier cosa que uno quiera o sepa mejorar el establecimiento. Solamente hay que tener las ganas y hacerlo. Hay que amar algo directamente de Chile. La conclusión es transversal. Tanto las comunidades indígenas y pueblos ancestrales como los expertos que pertenecen al mundo de la ciencia coinciden. La crisis está desatada. Sin embargo, este problema no es nuevo. Se arrastra de hace muchos años, pero quizá nunca le dimos la importancia que realmente tenía. Los científicos aún no se ponen de acuerdo respecto a si la Tierra está pasando por un periodo normal de cambios o si la culpa es del hombre. Santiago hace rato que dejó de ser el único símbolo de la contaminación atmosférica en Chile. Cambios profundos que, según los científicos, se encaminan a ser irreversibles si los 7.000 millones de humanos no comienzan ahora con acciones directas para frenar este desastre a escala global. We are prepared to take unilateral action to reduce U.S. emissions. Chile, como un país pequeño y vulnerable, tiene poco peso específico para resolver el problema. Si nosotros como país nos concentramos y nos ponemos muy disciplinados y logramos reducir todas nuestras emisiones, aún así nos quedamos con el problema si es que los demás no hacen nada. Probablemente usted se acuerda, presidente, el 2 de mayo del año 2007, el diario Las Últimas Noticias publicó su fotografía en una edición titulado Capitán Planeta. Ahí lo bautizaron como Capitán Planeta y decía también, la ONU puso a Lagos a defendernos del calentamiento global. The time for diagnosis is over. The time for action is now. And I think that it's going to be extremely important. We all understand what are the political problems facing the issue. We all understand what means the Kyoto Protocol, and we all understand what should be the next step. Es un video bastante chiquitito que habla directamente de cómo nosotros podríamos ser un país más ordenado, más allá de buscar la justificación de que nuestros vecinos no hacen bien las cosas, de todo, nosotros somos un país pequeño, somos un país chico, que podemos hacer las cosas de una manera bastante bien, principalmente en el tema del reciclaje. Lo que pasa es que el chileno no es organizado. And few still doubt the impact of human influence over this predicted catastrophe. Those activities which are emitting carbon dioxide are obviously imposing a cost on the earth, on humanity, on this generation and the next generation. The number of environmental refugees to more than 250 million people. The shortage of resources and the high number of refugees will increase tensions all over the world.
stadig jeres. Altså, skynd dig hjem med hende og samle bamsen. Hvis vi så prøver at gå ind på den der, der læser en masse videoer. All scientific prognoses show that the continent of Africa will be severely hit if we do not act now. Let us be clear. We are running out of time. We would have hundreds of millions of climate refugees. I'm only a child, yet I know we are all in this together. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests, full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. Please help the world. Please help save the world. Den er stor Bueno, el mensaje es bastante sencillo y simple, el hecho de salvemos el mundo. Tratemos de evitar que sigamos contaminando el planeta, que esto siga día a día y no cambie nunca más. Ya chiquillos, mira, van a ser la 1, así que los voy a dejar hasta acá. Recuerden que la actividad de lo que es geografía y economía, sociedad y ambiente es una sola, así que tienen que entregarlas todos. Geografía, territorio y desafíos ambientales, una sola guía, no hay más. Así que no hay justificativo para que no la entreguen a fin de mes. Recuerden, lunes y martes tienen que entregar las tareas. ¿Ya? Así que lo voy a dejar aquí y nos estamos viendo entre el lunes y el martes. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos.